Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Nede y este es el canal de Hans Gallardo. En esta oportunidad estaremos viendo cómo dominar todo Adobe Photoshop en menos de una hora. En primer lugar, veremos todas las opciones que nos brinda la ventana de nuevo documento. Después estaremos viendo las diferentes herramientas y opciones que encontramos en la barra de archivo en la parte superior y también la barra que se encuentra debajo de esta. Estaremos viendo las herramientas más importantes que se encuentran a los laterales, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. Y por último, algunos extras o tips que les voy a brindar. Dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, es importante tomar en cuenta en qué casos nos conviene utilizar Photoshop y en qué casos nos conviene utilizar Illustrator. Photoshop, como trabaja con píxeles en su mayoría, se utilizan formatos tales como el PNG, el JPG o el .RAW, entre los más comunes. En cambio, el Illustrator, como trabaja con vectores, utiliza formatos como el .ai, SVG o .eps. ¿Cómo podemos diferenciar un gráfico que está conformado por píxeles de uno que está conformado por vectores? Es bastante fácil. Simplemente seleccionamos nuestro gráfico y aumentamos las dimensiones. Como pueden ver en este caso, claramente se está pixelando como se dice normalmente, es decir, está perdiendo la resolución en los contornos. Si presiono Enter y doy más, podré notar cómo es que va perdiendo la forma. En cambio, cuando yo tengo una ilustración compuesta por vectores, no importa cuánto yo lo expanda, nunca perderá calidad. Y además de eso, esto será mucho más liviano que una imagen de píxeles siempre. Ahora sí vamos a empezar a ver todas las opciones que nos brinda Nuevo Documento. Nos vamos aquí, Archivo, Nuevo. Acá, como pueden darse cuenta, en la parte superior nos brinda diferentes opciones que van a ir cambiando dependiendo cuál es el objetivo de nuestro diseño, si es para impresión o es para difundirlo de manera digital, ya sea web o móvil. En el caso de que sea para impresión, acá ustedes verán que nos brinda diferentes formatos de impresión, valga la redundancia, como carta, legal, tabloide, A4, etc. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta para estos casos? En primer lugar, acá tenemos la opción de detalles. Acá yo podré poner el título de mi imagen. Acá podré modificar el ancho y el alto, pero si es para impresión, yo recomiendo utilizar centímetros. Después, acá puedo modificar la orientación si quiero que sea vertical, horizontal. Tengo una opción para trabajar con mesas de trabajo, pero en general dentro de Photoshop solo se maneja una mesa de trabajo, no varias como en Illustrator. Sí es posible, pero no es común, entonces eso lo dejamos así. En resolución es importante que si es para impresión mantener 300 píxeles por pulgada, una buena calidad. Se puede colocar más inclusive, pero mínimamente 300. En modo de color, esto sí es importante que si es para impresión, manejar CMYK. En la cantidad de bits lo vamos a mantener en 8, pero si ustedes desean mayor calidad, pues pueden aumentarle a 16, pero obviamente esto hará la imagen mucho más pesada. En contenido de fondo nosotros podemos cambiar qué color deseamos para el fondo, pero por lo general se mantiene blanco o en su defecto negro. También podemos cambiar el perfil de color. No estaremos viendo muy a detalle esto porque es bastante extenso, pero va a depender mucho de la impresora y del monitor que ustedes utilicen. Y esto lo dejaremos normal en píxeles cuadrados. En caso de que sea para un diseño que se va a difundir de manera digital, tenemos los mismos detalles. Solamente hay que tomar en cuenta que es mejor manejar píxeles. En caso de que sea ese el objetivo, la resolución puede ser mínima de 72 píxeles. Porque hay que tomar en cuenta que estas imágenes, como van a ser cargadas, tienen que tener un peso muy bajo y nosotros podemos hacer zoom en caso de que queramos ver más a detalle. Después, el color es RGB, que es una gama de colores mucho más amplia que CMYK, ya que solamente va a ser visualizada en monitores. De igual forma podemos aumentar la cantidad de bits, pero también aumentará el peso, el contenido del fondo y las otras opciones.
Le daremos a cerrar. Vamos a trabajar directamente con algunas imágenes como ejemplo. En la parte superior, en la parte de archivo, hay diferentes opciones, pero solo les estaré mostrando las más importantes para que ustedes puedan trabajar como un profesional. Y así quieren profundizar en algunas otras herramientas, pues pueden ver nuestros otros tutoriales. Acá en archivo tenemos la opción de nuevo que ya lo hemos visto, tenemos abrir. Si se dan cuenta, acá yo puedo seleccionar todas las imágenes que me gustaría abrir con Photoshop. Asimismo, aquí me permite elegir qué formato yo quiero abrir. Por ejemplo, si yo le modificaría a formato PNG, solamente me reconocería algunos, los que están en formato PNG. Pero si yo le cambio, por ejemplo, a JPG, ahí ya me reconoce a los demás. A veces nos preguntamos que por qué no aparece la imagen si en la carpeta está, y es por esto, por el formato. Entonces seleccionamos la que queremos abrir y listo. Después nosotros también tenemos la opción de cerrar, que también se puede hacer desde acá. Tenemos la opción de guardar y guardar como. Primero estaremos viendo guardar como. Acá es donde nosotros podemos volver a definir el nombre de nuestra imagen y también el formato. Si se dan cuenta, acá los formatos que me está ofreciendo son bastante reducidos. Solamente Photoshop, una opción de JPG y otra opción de PNG. Y en realidad Photoshop permite exportar en muchos más formatos. Entonces, ¿qué debo hacer? Guardar una copia. Y una vez que he guardado esa copia, ahí ya tengo muchas más opciones. Entonces, si alguna vez no les aparece, porque a veces sí aparecen directamente todos, ya saben qué tienen que hacer. Acá siempre es importante cliquear que mantenga el perfil con el cual se ha estado trabajando y no lo modifique. Es importante tomar en cuenta esto porque si no, al momento de exportarlo pueden cambiar los colores. Una vez que ya he hecho alguna modificación, puedo darle a guardar, que su atajo de teclado es Control S. Es importante que ustedes aprendan los atajos de teclado para que, por ejemplo, a medida que vayan trabajando su diseño, vayan guardando presionando Control S, para que en caso de que se cuelgue la máquina, se cierre el programa, se vaya a la luz o cualquier inconveniente, pues ustedes ya hayan guardado su archivo y no pierdan horas de trabajo. Después tengo la opción de exportar. Si bien aquí podía guardarlo como JPG, PNG, también tengo una opción de exportarlo rápido como PNG, que les voy a estar mostrando más adelante cuando estemos viendo la parte de capas. Eso sería lo más relevante de acá. Después pasamos a la parte de edición. Acá tengo la opción de deshacer y rehacer. Deshacer, que sería Control Z. Vamos a nuevamente acá taparle. Deshacer. Va a deshacer, como dice su nombre, la última acción. Y tengo la opción de rehacer, que nuevamente va a colocarlo como lo habíamos hecho. Pero es más fácil que ustedes aprendan los atajos. Recalco nuevamente, Control Z se utiliza bastante. Después de eso tenemos copiar, cortar, pegar, Control X, Control C, Control V, igual son atajos que se utilizan bastante. Voy a hacer un ejemplo acá. Voy a seleccionar, por ejemplo, le presionaré Control C, asegurándome que esta capa no esté bloqueada, y me voy a la imagen que tenía de la modelo. Y le daré Control V, y ahí ya lo tengo. Y si quiero eliminarlo, puedo darle directamente a suprimir. Pero aparte del Control V, también tengo la opción de pegado especial. Cuando yo coloco pegado en contexto, me va a pegar exactamente en el mismo lugar donde estaba en su anterior mesa de trabajo. En este caso, acá. También tenemos la opción de rellenar. Esto en el caso de que yo tenga una mesa de trabajo y quiera ampliarla más. Pues obviamente si yo le doy acá a Enter, no tengo esta información. Entonces lo que hará la herramienta rellenar será prácticamente tomar el color más predominante y crear un fondo a través de este. Pero esto lo estaré explicando más a detalle, cómo es que he entrado esta opción de capas, etc. Todas las herramientas que ustedes ven acá también aparecen en la parte ya sea izquierda o derecha de nuestra interfaz de Photoshop. Y las estaremos viendo con calma mucho más adelante, pero aquí sí me gustaría hacer énfasis, por ejemplo, en opciones como métodos abreviados de teclado. Les había recalcado la importancia de aprender los shortcuts o atajos de teclado,
o algunas herramientas que simplemente presionando una letra ya nos lleva. Nos permite trabajar de forma mucho más rápida y desde acá nosotros podemos modificarlo si es que deseamos, pero yo les recomiendo mantenerlo tal como se está manejando. Acá si ustedes ingresan a imagen podrán darse cuenta que podemos modificar el modo de color de nuestra imagen, de nuestra ilustración, de nuestro archivo. Empezando por escala de grises, RGB si es para un documento digital, CMYK si es para un documento de impresión y también la cantidad de bits. Lo vamos a dejar en RGB. Acá en ajustes tengo diferentes opciones que yo puedo ir modificando dependiendo el tipo de fotografía y el concepto que yo deseo comunicar en esta. Por ejemplo, tenemos brillo y contraste. Acá puedo acentuar los brillos y el contraste como indica. Tengo niveles, ya sea que yo quiera acentuar los negros o los blancos. Tengo curvas. Si se dan cuenta, yo acá puedo añadir diferentes puntos de ancla. Dependiendo qué es lo que yo necesite, puedo editar directamente todo desde acá, ya sea iluminación, contraste. Algunos prefieren hacerlo directamente desde curvas, en lugar de estar eligiendo una por una las opciones. Tengo exposición. Tenemos intensidad y saturación, que ambos funcionan de forma muy similar. Lo que nos permite saturación, si nosotros lo movemos, es decir, lo reducimos hacia este lado, podemos notar claramente cómo la imagen ha perdido todos sus colores. Y a medida que yo le voy aumentando, asimismo la intensidad, vamos viendo cómo los colores aumentan su viveza. Generalmente no se aumenta mucho la saturación cuando estamos viendo imágenes de personas, sino más bien cuando utilizamos o aplicamos a imágenes de paisajes o fotografía producto. Les voy a mostrar un ejemplo. Acá, por ejemplo, si voy a ajustes y le doy a intensidad, yo puedo aumentar la saturación para que así mis paneles tengan esa viveza, esa calidez. Noten cómo se ve un efecto mucho más profesional si yo le aumento la saturación. Después tenemos tono saturación, que acá lo que hace es, dependiendo cada uno de los colores, me permite acentuarlo o desaturarlo, ya sea que yo quiera modificar los rojos, los violetas, el cian. También tengo equilibrio de color. Esto se modifica para acentuar el color que más predomina en mi fotografía. Por ejemplo, acá predomina bastante el rojo, el cian, entonces tal vez me conviene moverlo por ese lado. Si yo tuviese una fotografía de un paisaje verde con árboles, pasto, entonces me convendrá moverlo hacia el verde. Si yo deseo comunicar un mensaje de calidez, pues me convendrá moverlo hacia amarillo. O si deseo tal vez retocar una fotografía de un paisaje muy frío, con nieve, etc., entonces me convendrá modificarlo o aumentarlo hacia el azul. Desde acá directamente puedo convertirlo a blanco y negro y según los colores que contaba anteriormente puedo acentuar. Si quiero, por ejemplo, que los rojos que tenía pues tiendan más hacia el negro. Tengo el filtro de fotografía, que acá no es necesario que yo vaya modificando color por color, sino directamente acá ya lo hace, dependiendo, como les dije, que quieran comunicar. Y acá solamente puedo regular la densidad, la intensidad o también puedo cambiar el color. Tengo la opción de invertir. Mapa de degradado, que acá puedo elegir que un degradado se aplique directamente a la fotografía. En este caso es negro con blanco, pero también tendré otras opciones. Ya sea con azules, rosas.
etc. Tengo corrección selectiva, que aquí a partir de algún color que tenga en mi fotografía me permitirá cambiarlo directamente ese. Tengo sombras, iluminaciones. Esto es algo que a mí me gusta moverlo mucho porque siento que a medida que nosotros reducimos las sombras, pues no es que perdemos contraste, sino que más bien aumentamos la intensidad de los detalles originales de esta fotografía. Pueden darse cuenta cómo era así originalmente y aquí ya puedo ver los detalles de su cabello, por ejemplo. La parte de capa, texto y selección lo estaremos viendo capa cuando veamos las herramientas de acá, selección cuando veamos la herramienta de selección. Nos pasaremos a la parte de filtro. Acá lo primero que tengo es los Neural Filters, que son filtros que están creados con apoyo de la inteligencia artificial. Tenemos diferentes opciones, pero esto solo podemos explorarlo si tenemos la versión de paga. Tenemos galería de filtros. Yo por lo general no utilizo estos porque siento que son demasiado invasivos con la fotografía, pero tal vez ustedes necesitan utilizar alguno de estos para lograr algún concepto o efecto especial, pues pueden aplicarlo. Tengo filtro de cámara RAW. Lo que me gusta de esta opción es que aquí yo tengo a la mano todas las opciones que les había mostrado en la parte de imagen. Desde acá yo puedo corregir la exposición, el contraste, la iluminación, la claridad, la saturación, todos los aspectos directamente desde acá mientras yo veo cómo va quedando en mi fotografía y no así uno por uno. Yo cuando edito fotografías de cualquier índole prefiero utilizar filtros cámara RAW. Nótese que este archivo originalmente está en PNG y no hay ningún problema, yo puedo aplicarlo. Tengo la opción de licuar, esto igual es muy importante. Desde acá yo puedo hacer diferentes modificaciones en el rostro o en el cuerpo de la persona que esté editando. Por ejemplo, puedo aumentar su sonrisa directamente de acá, ya lo reconoce Photoshop. También el labio superior, el labio inferior, puedo aumentarlo, reducirlo, inclusive la altura de la boca, puedo aumentar la frente, la altura de la barbilla. Expandir, reducir la mandíbula, hacer el rostro más delgado, la anchura de la cara, etc. También tengo esta opción, la de deformar, en la cual yo directamente puedo modificar algo en particular. Asimismo, tengo la herramienta de inflar y de desinflar. Como les digo, esto puede ayudarnos mucho a modificar el cuerpo de una persona, ya sea que queramos hacerlo más delgada u otro. En desenfocar, el que más utilizamos es el desenfoque gaussiano y el desenfoque de superficie, que como pueden darse cuenta nos reduce los detalles de la fotografía de la persona para darle un aspecto más liso. También tenemos la opción de enfocar. Como esta fotografía ya está muy bien enfocada, no notaremos ninguna diferencia. Pero no es el caso de todas las fotografías, es por eso que esa herramienta nos ayuda mucho cuando tenemos este inconveniente. Acá en la parte de vista yo podré aumentar, reducir, pero yo prefiero manejar siempre los atajos de teclado. Asimismo puedo colocarle si deseo que esté en 100, 200 o también puedo modificar esto directamente desde acá. También puedo encajarlo directamente a la pantalla. Y recalco nuevamente, es importante que ustedes aprendan estos atajos para que sea más rápido manejarlo. Desde acá también yo puedo mostrar lo que serían las reglas y la cuadrícula para poder trabajar más proporcionalmente. Acá yo puedo presionar Control R o darle clic a reglas. Y como les había indicado, nosotros para poder colocar líneas guía simplemente tenemos que arrastrar desde la regla, presionando clic, y ya se habrán soltado las líneas guía que nos ayudarán a poder manejar con más orden esta composición o diseño. Acá tenemos la opción de ventana, en la cual podemos incluir todas las herramientas que nosotros vemos acá en la parte izquierda. Si en algún momento se nos pierde alguna o la cerramos sin querer, por ejemplo voy a cerrar esta parte de capas, ¿cómo hago para recuperarlo? Me voy acá, ventana, capas. Cualquier cosa que yo necesite puedo ir incluyendo, por ejemplo hago clic en color y aquí ya me lo ha anclado color.
o hago clic en formas, acá igual, ya me he incluido la parte de formas y así sucesivamente. A mí me gusta dejar activo más que todo la opción de capas para que se puedan desplegar en toda esta parte de aquí porque se suele utilizar muchas. También puedo modificar directamente todo el espacio de trabajo, tal vez para manejarlo como 3D, gráfico y web, fotografía. Entonces aquí automáticamente Photoshop me estará recomendando todas las opciones, herramientas, ventanas que tienen que estar abiertas para que yo pueda trabajar con eso que yo elija, pero lo dejaré en aspectos esenciales por defecto. Muy bien, continuamos con todas las herramientas que tenemos acá en la barra lateral izquierda. Es importante recalcar nuevamente que es mejor que ustedes se aprendan los atajos de teclado de cada una de estas herramientas para que simplemente presionando una letra ya puedan aplicarla directamente y no tengan que estar volviendo a esta parte todo el tiempo. La primera herramienta es esta, la herramienta de mover, tal como lo dice su nombre. Estaré presionando constantemente Control Z para volver atrás. También tengo esta herramienta de marco rectangular para poder seleccionar, así, en base a la forma. También puedo seleccionar, por ejemplo, un círculo y si presiono Shift, este círculo no se va a deformar. Control D para deseleccionar. Acá también tengo la opción de herramienta de lazo, que igual me sirve para seleccionar, pero no con tanto detalle. Yo directamente puedo seleccionar, por ejemplo, esta parte de acá, Control D nuevamente, o tal vez la cara. No necesito seleccionarlo con mucho detalle, puedo hacerlo directamente con lazo. O también, caso contrario, puedo ir seleccionando también con lazo de la siguiente forma, ¿no? Obviamente lleva mucho más tiempo, pero también el resultado que se obtiene es muy positivo. Acá tengo la herramienta de selección rápida. Les había dicho que lo íbamos a ver junto con la opción de acá. Si yo hago clic acá en selección, puedo seleccionar directamente la persona haciendo clic en selección de sujeto. En este caso, como el fondo es blanco, ha sido muy fácil para Photoshop identificar a la persona y seleccionarla, pero en algunos casos no es así y más bien selecciona partes del fondo que no corresponden a la persona. Entonces para eso tenemos esta opción de selección rápida, que si se dan cuenta acá tengo la opción de más, tengo la opción de menos. Más partes que quiero seleccionar, menos partes. Desde acá puedo regular el tamaño del pincel que yo quiero añadir. Por ejemplo, voy a quitar esto. Digamos, no quiero seleccionar esta parte. Ahora sí quiero seleccionar esta parte. Así sucesivamente. Si yo deseo llevar a esta persona seleccionada a una nueva capa, presiono Control J y como pueden darse cuenta ya me la ha llevado a una capa superior. Asimismo, acá en selección voy a volver a seleccionar el sujeto y tengo la opción de invertir, es decir que va a seleccionar todo lo que no es el sujeto. Por ejemplo, todo el fondo y le puedo dar a suprimir. Control D para deseleccionar. También acá nótese que puedo seleccionar según la gama de colores. Yo puedo modificar, reducir o aumentar la tolerancia. Si yo le reduzco, lo que me está diciendo acá es que va a seleccionar toda la parte que está en negro. Le daré a OK. Y acá pueden darse cuenta, puedo perfeccionar esto con la herramienta de aumentar selección. Y listo. Luego pasamos a la herramienta de recortar o la letra C. Si se dan cuenta, si yo despliego acá, me brindará diferentes formatos, diferentes medidas, dimensiones sobre las cuales yo puedo redimensionar mi fotografía o la imagen con la cual esté trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando una imagen para redes sociales como Facebook o Instagram, me convendrá cambiarlo a la parte de cuadrado. Pero por ejemplo, si estoy manejando una imagen
que tiene que tener un formato horizontal como para video, pues 16:9 será la mejor opción, es decir 1280 por 720. Y si yo deseo mantener la proporción original, también puedo ir trabajando sobre ello. Y cuando esté de acuerdo, presiono Enter. Nótese también que acá tengo algunas otras opciones, como por ejemplo eliminar píxeles recortados. Eso quiere decir que si yo voy modificando las diferentes dimensiones, pues automáticamente me eliminará lo que yo recorte. Y si esto está desactivado, pues lo mantendrá. Es decir, que puedo hacer todavía más modificaciones sobre eso porque no se habrá perdido la información del todo. Le daré a Control Z. Tengo acá la opción de cuentagotas, que lo que me permite es seleccionar colores. Por ejemplo, acá he dado clic en la blusa y aquí yo ya tengo un color. Entonces, cuando yo cree alguna forma, pues me va a respetar ese color que yo he seleccionado. Tengo acá la opción de herramienta pincel corrector puntual. Para esto voy a utilizar otra fotografía en la cual directamente me va a permitir corregir algo en específico, alguna imperfección. Por ejemplo, hago clic acá y dense cuenta cómo ha eliminado directamente estos puntos negros. Tengo la opción acá de pincel, tal como lo dice su nombre, me permitirá yo poder pintar diferentes aspectos en mi fotografía. Presiono Alt clic derecho para aumentar o reducir el tamaño del pincel, y también puedo aumentar y reducir su dureza. Si yo le pongo la dureza al mínimo, nótense cómo se difumina. Si yo le pongo la dureza al máximo, pues el efecto contrario. Asimismo, acá tengo diferentes pinceles que yo puedo modificar. Puedo utilizar este, por ejemplo, o también puedo utilizar pinceles descargados de internet y cargarlos, dependiendo cuál sea el efecto que desee. Esto generalmente lo utilizan los ilustradores. Existen diferentes pinceles que pueden representar, por ejemplo, manchas, sangre, cabello, entre tantos otros. Un efecto más natural, un efecto tal vez un poco más orgánico, efecto de pintura, pincel, etc. También tengo la herramienta de tampón clonar o la letra S. Para ello miré esta fotografía para poder ejemplificar mejor. Presiono S y presionando Alt selecciono la parte que deseo yo clonar y luego hago clic en otra parte y automáticamente ya me habrá clonado aquello que yo seleccioné. Tengo la herramienta de borrador, tengo la herramienta de bote de pintura. Tal vez nosotros hemos seleccionado a una persona y queremos cambiarle de fondo, entonces hacemos clic en selección, sujeto, como les había dicho, control J para llevarlo una capa arriba. Esto lo voy a ocultar, creo una nueva capa, me voy acá y este es el último color que hemos seleccionado, pero también puedo cambiar, puedo colocarle cualquier otro. Y ahí ya lo tenemos. Para eso sirve la herramienta bote de pintura. También tengo la herramienta pluma, que en Photoshop no se utiliza mucho. Tengo la herramienta texto, que como les había dicho, lo íbamos a ver junto con esto de acá. Entonces yo acá puedo crear un texto horizontal y desde aquí arriba voy a poder modificar la tipografía, el puntaje, si quiero que sea más grande, más pequeño, si quiero que esté centrado, poder cambiarle, modificarle el color. También si yo presiono Control T, nótense cómo se me ha abierto todas las opciones de carácter y desde acá también tendré otras modificaciones que hacer. Las mismas que tenía arriba, ¿no? Medidas, pero ahora puedo regular el espaciado entre una línea y el otra, el espaciado entre las letras, por ejemplo, y otras opciones más, y principalmente esta en la cual yo podré convertirlo todo en mayúsculas. Tengo acá también la flecha de selección de trazado, que es diferente a la cual teníamos acá. Acá notaremos cómo, por ejemplo, si yo tengo esta herramienta seleccionada, agarrar específicamente lo que son vectores, más no lo que es una imagen normal. Esto lo vamos a eliminar.
Luego tenemos la herramienta de rectángulo, que como pueden darse cuenta acá yo puedo elegir si quiero que mi forma sea en píxeles o en trazado. Voy a mantenerlo así. También puedo regular cosas como el relleno y el trazo. En particular puedo aumentarlo. Tengo la herramienta de mano con la cual yo me voy moviendo a través de toda la composición. La herramienta de zoom. Y por último tengo esta sección de acá en la cual yo puedo ir modificando los diferentes colores que deseo colocar en mi relleno de mis formas o de mi mesa de trabajo. Ahora vamos a ver la parte derecha, la opción específicamente de capas, que puede que sea una de las ventanas que mejor tienen que dominar, porque las van a utilizar todo el tiempo para cualquier documento en Photoshop. Muy bien, si yo deseo copiar una capa que sea idéntica a esta, presiono Control J. O puedo agarrar esto y arrastrarlo hasta acá, hasta este más, y ya se habrá creado una capa igual. Si yo simplemente hago clic en el más, me va a crear una capa, pero una capa vacía, encima de esta. Si yo selecciono a mi sujeto o a lo que tenga acá en esta fotografía, presionando selección y presiono Control J, va a llevar a esta persona a una capa arriba. Voy a agregar otro elemento dentro de esta composición, que será este. Entonces de igual forma selecciono, me voy acá, selección, sujeto. Pueden darse cuenta que algunas partes no se han seleccionado, se ha mantenido el blanco de atrás. Entonces para eso yo selecciono esta herramienta de acá, de menos, dentro de la herramienta de selección rápida, y voy haciendo clic para ayudarle un poco a entender a Photoshop qué es lo que quiero seleccionar. Aquí me he pasado un poco. Entonces presiono Control C y presiono Control V. Voy a alejarme presionando Control menos. Presionaré Control T para poder reducir las dimensiones. Presiono Enter y esto lo colocaré atrás. Voy a colocarle un color de fondo. Aumento acá, le colocaré blanco. Esta sección de acá igual es muy importante, que son los modos de fusión. Si se dan cuenta, yo puedo ir explorando uno a uno, dependiendo cuál es el efecto que quiero lograr, para que estos dos elementos, estas dos capas que están sobrepuestas, se vayan fusionando. Por lo general, cuando nosotros hacemos algún montaje, por ejemplo, queremos montar un banner sobre una estructura blanca, un mockup, se utiliza esta opción de multiplicar. Les mostraré un ejemplo más específico. Voy a tomar la imagen original que tenía, que es esta de acá. Voy a darle Control C, me voy acá a esta gigantografía y le daré a Control V. Acá va uno de los extras que les decía que les iba a comentar. Presiono Control T para transformación libre y aquí se pueden dar cuenta que tengo diferentes opciones. Voy a elegir la opción de distorsionar y voy a ir modificando aproximadamente donde correspondería y presiono Enter. Después de eso se nota que está encima, pero no parece real, solamente parece una imagen sobrepuesta. Para eso son los modos de fusión, para que yo a través de la opción de multiplicar y también reduciendo un poco la opacidad y el relleno, termine de parecer una imagen realista. Más allá de eso hay varios detalles que yo tengo que modificar. Acá por ejemplo puedo utilizar la herramienta de lazo para eliminar los siguientes detalles. Y hacer que la imagen parezca mucho más realista. Asimismo, habrá algunos detalles más que perfeccionar, como por ejemplo con la herramienta de deformar, modificar estos detalles para que termine de perfeccionarse.
y parecer más real. Acá abajo tengo algunas otras opciones, como por ejemplo esta, en la cual si yo selecciono por ejemplo niveles, nótense cómo se ha creado una máscara encima de esta. Y yo puedo modificarlo directamente desde acá. Y yo puedo activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Y así el cambio no se ha hecho directamente sobre la fotografía acá, que si yo desde aquí desearía hacer algún cambio ya no podría retroceder o activarlo y desactivarlo. Directamente el cambio estaría hecho sobre la fotografía. Luego de eso tengo la opción de carpeta. Cuando estoy trabajando con demasiadas capas es conveniente pues ser un poco más ordenados y por ejemplo yo puedo seleccionar todas estas capas presionando Shift sobre una y la final y arrastrarlo hasta mi carpeta.